Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video le vamos a hacer el análisis final a la gala de coronación del Miss Universo 2022 que se llevó a cabo hace escasas horas y que dejó un sinsabor allí en los fanáticos, como siempre, opiniones a favor, en contra, pero aquí les voy a hacer un análisis de lo que yo considero que me gustó, que no me gustó y sobre todo de la ganadora. Así que sin más preámbulos vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Iniciemos por el opening, que en realidad no había un opening planificado, no había una coreografía. Simplemente las candidatas se iban moviendo cada una a su ritmo, con una música muy propia de New Orleans. Por supuesto, habían personajes como de carnaval, que recordemos que ya se celebra por todo lo alto el Mardi Gras, que es una celebración de carnaval. Esto inició bastante enérgico, a pesar de que el escenario era bastante pequeño. Las tomas salvaban el evento porque se veía bastante grande el lugar, cuando en realidad eso era incluso más pequeño que un estudio de televisión. Súper chico. Las chicas salieron con toda la energía en la autopresentación. Me gustó porque estuvo un poco mejor que, por supuesto, que en la preliminar. Ellas estaban con toda la energía y por supuesto por el público que estaba eufórico apoyándolas a ellas. Luego de esto fue llamado el Top 16 y por supuesto aquí iniciaron los nervios. Hubo muchos tocuyos. Tocuyo, para aquel que está llegando nuevo, es aquella favorita que estuvo luego de la preliminar en los tops de los misólogos y en la noche final no avanzó en este top final y por supuesto hubo una lluvia de tocuyos, pero sobre todo para Asia. También tengo que decirles que bueno, hubo clasificaciones que yo en realidad no me esperaba. Otras que me gustaron, aunque yo no las tenía en mi hot pick, me gustaron bastante, como por ejemplo Australia, que yo tuve una preliminar impecable y que por supuesto tuvo un puesto en estas 16 semifinalistas. También Haití, tampoco la tenía dentro de mi top, pero me encantó su clasificación. Las que menos me gustaron o que no entendí cómo clasificaron fueron las representantes de Laos, España y Canadá, que la verdad su preliminar no fue tan buena, pero recordemos que hay una entrevista con el jurado y por supuesto imagino que allí fue donde se metieron el jurado en el bolsillo, aunque creo que estuvieron de relleno porque también dentro del top 16 no hicieron mucho para destacar para llegar al siguiente corte. Posterior a esto vino el desfile en traje de baño del top 16 y por supuesto las chicas salieron con las mismas capas que lucieron en la preliminar, los mismos trajes de baño. Me encantaron las visuales, era como una playa de fondo, las olas, el color azul verdoso, amé. También me gustó muchísimo que había una música en vivo, esto le dio más sazón, una música más movida por supuesto, para que las chicas se lucieran en esta pasarela de traje de baño. Ese movimiento de las capas, por supuesto cada una tuvo una pasarela distinta a lo que fue la preliminar, porque pasaban hasta el frente del escenario y se pudo apreciar una mejor pasarela de cada una de ellas. Pero las que más me gustaron en este desfile fueron las representantes de Estados Unidos, Venezuela, Curazao, Puerto Rico, que salió con una actitud increíble, Dominicana y Australia me lo dieron todo y un poquito más. Increíblemente poderosas sobre el escenario. Luego del desfile en traje de baño, las 16 semifinalistas desfilaron nuevamente sobre el escenario, pero esta vez en el desfile en traje de gala. Por primera vez un top 16 desfila en ambos desfiles y por supuesto unas cambiaron de vestido, otras mantuvieron los mismos vestidos. Más que todo las americanas fueron las que cambiaron de vestido, pero las que yo considero que no solamente el vestido, sino la pasarela y la proyección, el aura de reina que tenían en ese momento fueron las mejores. Y por supuesto esta lista la encabeza Estados Unidos. También me gustó muchísimo Venezuela. Otra que me encantó fue Puerto Rico, Dominicana, increíble, Sudáfrica y la que me sorprendió, Perú, que no tenía un vestido tan guau,
pero tenía un porte, una elegancia, el color que yo dije, wow, nunca había visto a la peruana tan pero tan impactante en la pasarela, que dije, esta chica puede seguir avanzando. Luego de estos dos desfiles de traje de baño y de traje de gala, por supuesto pudimos conocer quiénes se acercaban a ese top 5. Ese top 5, que eso fue un corte brusco, un corte que nadie se esperaba, de 16 a 5. Los nervios se apoderaron de todos nosotros y por supuesto en este top estuvieron las mejores sin duda alguna. Yo quedé satisfecho. La verdad, pasaron las más poderosas, pasaron las americanas. Un top 5 solamente de americanas, que las asiáticas quedaron relegadas este año, quedaron fuera de este top 5 y por supuesto ellas fueron las que lo conformaron: Curazao, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y la dominicana, que luego de llamado el top 5, las chicas pasaron a la ronda de preguntas. Por supuesto, 5 oradoras innatas, 5 oradoras espectaculares, 5 chicas que estaban allí peleando la corona para ser Miss Universo, y todas, absolutamente todas, lo dieron todo. Increíbles respuestas. La decisión del jurado estuvo bastante difícil porque la verdad hicieron un excelente trabajo. 5 chicas que no solamente tenían una puesta en escena maravillosa, sino luego el top 5 fue llamado el top 3. Ese top 3 final para una nueva ronda de preguntas, y por supuesto las que pasaron fueron Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana. Bien merecido las 3. Hasta este punto yo estaba satisfecho, estaba súper orgulloso de este desenvolvimiento, de que las mejores estuvieran hasta el final. Y le hicieron una pregunta para las 3 chicas, cada una respondió quizás algo diferente, pero al mismo nivel de contundencia. Siento yo que Venezuela estuvo en el top porque cerró su respuesta con un eslogan, con una frase que además que la identificaba, todo el mundo quedó boca abierta con esta respuesta, a lo que todo el mundo se esperaba, que la venezolana se coronara como Miss Universo 2022. Y finalmente República Dominicana queda como segunda finalista y Venezuela y Estados Unidos quedan tomadas de la mano. Venezuela quedó como primera finalista del certamen y finalmente Estados Unidos se corona como la nueva Miss Universo 2022, la 9ª corona para su país. Y por supuesto 2 diseñadoras quedaron tomadas de la mano, 2 diseñadoras que tenían un proyecto sustentable, un proyecto ecológico con sus marcas. Me encantó, y así que nunca subestimen a un diseñador, que cuando un diseñador les diga el vestido cuesta $1000, usted vaya y le pague su vestido. Nunca subestimen a una diseñadora con un gran proyecto como estas 2 chicas que fueron quizás subestimadas en su momento. Y mira, aquí quedaron tomadas de la mano. Luego de que se conocieran los resultados, hubo mucho descontento en las redes sociales. Obviamente los latinos, los venezolanos, que queríamos que ganara Amanda Dudamel de Venezuela. Por supuesto, descontento como es normal. Lo que sí llama poderosamente la atención, y es aquí donde voy a detenerme un momento, y es que siempre que gana una Miss Universo, ella se dispara en seguidores. 1000, 2000, 3000 seguidores, 4 millones de seguidores. Pero esta vez fue todo lo contrario. La Miss USA y ahora Miss Universo se ha quedado estancada en el número de seguidores, pero la primera finalista, Amanda Dudamel de Venezuela, ha subido como la espuma de seguidores en el gusto del favoritismo no solamente latinoamericano sino mundial, que quería verla coronada. Tan es así que muchos artistas internacionales se han puesto en sus redes sociales que la querían ver ganando. Tal es el caso de María Celeste Araraz, una excelente periodista, Cardi B, muchos artistas venezolanos, muchos artistas de México, de muchas partes del mundo, que por supuesto querían ver a la venezolana ganando este certamen de Miss Universo. Otra cosa que estuve leyendo en las redes sociales y que los fanáticos hacen tanto énfasis es que la Miss Estados Unidos estuvo envuelta hace meses en un escándalo por supuesto fraude y
que había comprado la corona de este concurso, a lo que Paula Sugar, presidenta del Miss Universo, hizo una reunión con todas las candidatas como para aclarar este tema, pero al final no les aclararon nada porque no les mostraron votos, no les mostraron pruebas y eso quedó hasta allí. Las candidatas que compitieron con Harmony en el Miss USA quedaron muy descontentas con los resultados y por supuesto se comenta en redes sociales que lo que hicieron fue limpiar la imagen del Miss USA para los nuevos patrocinantes, limpiar todo esto que fue empañado hace meses con la elección de su candidatura para Miss Universo. Y bueno, elija usted. Aquí yo les dejé todo sobre la mesa, usted saque su conclusión, así que déjenmelo saber en los comentarios si fue una limpieza de camino, de concurso para hacer crecer el Miss USA, que por supuesto va en picada. Eso no lo sabemos, hay muchas hipótesis por allí que se tejen. Lo que sí es cierto es que a mí me encantaron estas dos chicas, yo quedé conforme con los resultados, ya sea Venezuela, ya sea Estados Unidos. La verdad que las dos hicieron un excelente trabajo y yo no voy a ponerme mal con los que están en contra de que quisiera que se coronara Venezuela, porque bueno, al final era su candidata, estaban apostando a ella, es normal que se sientan tristes, pero esto es algo que va a pasar en una semana y que van a apoyar a la nueva reina próximamente para que tenga un año de reinado estupendo. Otra cosa que quiero comentarles es que me dijeron por allí, quienes estuvieron en la rueda de prensa de la nueva Miss Universo, es que todo estaba como frío, todo estaba como tenso, no había aplausos, no había risas, no había nada. Tan es así que todo se volvió un poco aburrido, que los periodistas o los que estaban allí en el lugar se iban retirando porque no había como algo de celebración, como contentura entre las personas que estuvieron allí presentes, y esto se tornó bastante incómodo. Lo que sí estuvo bastante movidito fue el after party, donde estuvieron las finalistas, la ganadora y por supuesto los fanáticos que fueron, compraron su entrada para ver a la nueva Miss Universo. Eso se estuvo un poco quizás más movido. Y bueno, este mensaje es para Amanda Dudamel Newman de Venezuela. Mi amor, tú ganaste, eres una reina. El simple hecho de llegar lejos, sobre todo de unir a un país dividido, de unir a los latinoamericanos, de darle esa sonrisa a Venezuela, que viene pasando por situaciones bastante terribles desde hace años, y que hayas unido a un país nuevamente en los televisores, en sus teléfonos, en las computadoras, para ver un concurso, para apoyarte y para sacarle una sonrisa, pues eso es de aplaudir. Y eso lo hiciste tú en la final del Miss Universo. Estamos muy orgullosos de ti y por supuesto eres nuestra reina sentimental. Bueno, mi gente, este fue mi análisis del Miss Universo 2022. ¿Qué te pareció la reina? Pues déjamelo saber en los comentarios. Por supuesto, no olviden seguirme en Instagram, @soydanielramos, suscribirse, activar la campanita, regalarme un like y por supuesto estar atentos a los próximos videos que vienen. Yo soy Daniel Ramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.